Vamos, parresía. Encontrar razones de la fe, de lo que creemos. Respuestas accesibles sobre todas las dudas que tenemos sobre la Iglesia, la doctrina, las costumbres, la moral y el dogma. Para así provocar un pensamiento que nos ayude a tener un juicio crítico y un criterio propio acerca de nuestro paso por esta vida. Bienvenidos. Ya comienza Parresía. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Parresía, padre. Así es, bienvenidos. Espero que hayan tenido un buen primer episodio en este año 2021 que acabamos de comenzar. José Ignacio, ¿qué tal te la pasaste? No, muy bien, muy bien. Oigan, y también escríbanos en nuestras redes sociales, en @Padre Miguel, P. Miguel Guerra. Así es. Y @José Ignacio MTZ. ¿Qué les ha parecido los podcasts para que nos den, los episodios para que nos den retroalimentación sobre temas que les gustaría que tocáramos, inquietudes que tengan, también para por ahí pues para hablar de todo un poquito. Y también en la cuenta de Parresía. De Parresía, ahí estamos de hecho. ¿Qué es? En la cuenta de Parresía, pues que es parresía.podcast. Parresía.podcast. En Instagram, y ahí estamos los dos entrando. Intentando que José Ignacio publique, pero bueno, ahí vamos. No, es que había yo andado ahí con unos días al cierre de año, que regularmente para mí el cierre de año es más tranquilo y no tanto. Está bien. Pues bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la vez pasada, ¿te acuerdas? De la segunda parte de la misa, digamos. Segunda parte de la misa, que nos quedamos. Nos quedamos en... íbamos hacia el ofertorio, si no me equivoco. Hacia el ofertorio, que ya es la entrada de la liturgia eucarística, se podría decir, ¿no? A ver, en el ofertorio, José Ignacio, es un momento que me gustaría hablar así, ahora sí que sin tanta pena, ¿verdad? Como a veces uno puede llegar a tener, o de que, ay, qué cosa platicar de eso y tal. Pero el ofertorio es un momento que yo creo que se puede confundir mucho con dar limosna, con me cae bien el padre, le doy un poquito más, ¿no? O con simplemente una especie de diezmo. Que el diezmo es una vez al año, en teoría, ¿no? O sea, el diezmo es el 10% de tu trabajo, ¿no? Si lo quieres dar una vez al año, si lo quieres dar cada mes, lo que sea, pero es un 10% de tu trabajo. Pero entonces tú, el ofertorio, ¿cómo lo comprendes? O sea, ¿cómo lo entiendes? Pues mira, o sea, yo como yo lo veo es que el ofertorio es distinto según yo a como sucedía antes. O sea, como yo lo veía antes es que sí daba la gente como la parte de la limosna, no sé, a la iglesia para ofrecer a Dios. Sí. Y yo personalmente, yo es que no lo hago así. O sea, yo para mí dar como la ofrenda es también agradecer un poco el servicio del sacerdote. Sí. Porque digamos, en ofertorio también se pueden hacer muchas otras cosas. O sea, como servicio adicional que no necesariamente sea nada más de ayuda a los sacerdotes o a la iglesia, que también requiere de ayuda. Entonces, esa parte del ofertorio, de la misa, yo lo veo como eso, como dar un agradecimiento por el servicio de la misa, por el servicio del Padre, sin necesariamente ser algo que sea directamente con Dios, haciendo muchas otras cosas también que sí sean para Dios específicamente, como este podcast, sí, que tú también regalas tu tiempo, como, en fin, ¿no? Sí, pues mira, ahí es en donde me gustaría explicar un poco, porque el tema de la ofrenda, si nos vamos a lo que es la misa como tal, es específicamente para el sacrificio que se está realizando. O sea, ponle tú que digas, oye, es que me cae a todo dar el sacerdote y le quiero dar un regalito de Navidad, ¿no? Entonces le echo un poco más en la ofrenda. Mejor no lo hagas así. Mejor al final de la misa le das un sobre, Padre, muchas gracias y feliz Navidad. Y eso va a ser evidente que es para él, porque lo aprecias, porque lo estimas, porque mil cosas, ¿no? O por ejemplo, oye, es que yo le pedí al Padre que rezara por tal intención, por este difunto o por
a aquella cosa que traigo yo en mi corazón y que quiero que Dios tenga y tal, ¿no? También ahí es importante comprender que el sacerdote cuando celebra la misa, José Ignacio, tiene muchas intenciones, ¿no? Se puede tener cientos o incluso miles de intenciones. Pero solo una intención, que es la primera intención, es la que queda registrada. O sea, aquí, ¿cuál es la primera intención? la que el sacerdote dice. ¿En qué momento? Acá. Ah, ok. ¿No? O sea, por ejemplo, digamos, misas de muertos, ¿no? O sea, o cuando la parte donde se recuerdan a todos los difuntos. Sí. Se mencionan a muchos. A muchas personas, claro. A ver, comprender el valor salvífico de la misa ayuda mucho a esto. ¿Por qué? Porque no por más misas que tengas va a ser, entre comillas, mejor tu intercesión, porque la misa en sí ya es un sacrificio máximo de amor. O sea, no hay más, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuando se ofrece el sacrificio eucarístico, puede haber muchas intenciones, pero ya está la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la intención 1000, la intención 2000, vete a saber cuántas, ¿no? Pero aquella que es la primera es la única que va asociada a lo que se le conoce como estipendio del sacerdote. Uh-huh. Esto muchos no lo saben, ¿no? Pero está regulado por el Código de Derecho Canónico. ¿Qué es el estipendio del sacerdote? Es, ahora sí, como tú dices, la cantidad de dinero que se le da por haber celebrado la misa. Ajá. ¿Mm? Y hay un tabulador, digamos. Porque somos ministros, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, depende de cada conferencia episcopal o de cada país o etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos creo que más o menos andan en $10 el estipendio de la misa. Creo que en Europa igual son 5 o 8 euros. Aquí en México no estoy seguro, creo que no hay una regulación concreta, pero anda por los 150, 200 pesos. A veces te pueden dar más, ya depende mucho del lugar en donde celebres la misa. Ahora, eso sí es para el sacerdote. Entonces, una cosa es la ofrenda de la gente dentro de la misa. Otra cosa es el estipendio que se le da al sacerdote, que se llama, si esa es la palabra correcta, estipendio, por lo que ha celebrado con determinada intención. Por ejemplo, cuando yo voy a una parroquia y celebro una misa y que el párroco me dice, échame la mano, me deja una lista de intenciones. Entonces la intención por la que celebro es por las intenciones del párroco que están aquí. Entonces yo ese día, mi intención no fue la que quizás me pidió una persona u otra, sino la del párroco, y ese párroco me da ese dinero que es el estipendio, que es lo que se dice coloquialmente, entre comillas, cuesta la misa, ¿no? Pero la misa no cuesta, nada más hay que tener eso claro. Entonces está el estipendio del cura, está la ofrenda del pueblo, que no se saca de ahí el estipendio del cura, o sea, es diferente. ¿Esa va para la comunidad o para la diócesis? Es que la ofrenda del pueblo como tal trae una carga diferente desde la intención. Como yo por eso te dije, o sea, hay que diferenciar mucho de que, oye, te aprecio, te doy tanto. O, ¿sabes qué? No, yo llego al sacrificio eucarístico y le quiero dar a Dios de mis dones, de que son fruto de mi trabajo. Entonces yo le doy a Él, si estuviéramos, por ejemplo, hace muchos años, igualito podías llegar con una cesta de tomates o con unos elotes o quizás con unos pollitos, ¿no? De repente me han llegado incluso con eso, así chiquititos que acaban de nacer casi en los ranchos y tal. ¿Por qué? Porque es aquello que yo tengo como don y como talento que Dios me ha regalado. Lo quiero poner aquí para Él, para que este sacrificio yo también forme parte de. O sea, es lo que yo ofrezco, no al sacerdote, no a la iglesia, sino a Dios mismo. Ahora, creo que en el paso de los años ha cambiado mucho eso, ¿no? O sea, porque antes también se daba mucho, no sé, hace varios años, pues muchos, cientos, que llegaba la gente y creían que la ofrenda era el camino al cielo. Bueno, no sé exactamente si el camino al cielo... No, pero la gente creía que llegando y dando más, entonces, pues, eso era como la forma de acercarse más a Dios. Que a ver, que tampoco es cierto eso, ¿verdad? De acuerdo. Y es más, el tema de la ofrenda, creo que ya lo expliqué en el capítulo pasado, pero viene desde el Antiguo Testamento, los judíos cuando se reunían y cuando ellos estaban juntos decían, bueno, vamos a ofrecer algo a Dios, y estaba el holocausto y hacían como un fuego tremendo. La grasa era como
como nuestro incienso de ahora, ¿no? En el sentido que se eleva a Dios, y como se eleva, pues ahí va nuestra plegaria y ahí va parte de lo que le estamos ofreciendo a Él en adoración. Ujú. ¿Y qué es lo que se queda? Se queda una parte del animal que ha sido cocinado. Y ese animal lo consume tanto el que sacrifica, que es el sacerdote, como la persona o el grupo de personas que dieron ese sacrificio. Entonces se da también un acto de comunión, o sea, comunión entre el sacerdote, Dios, que se eleva como parte de la grasa del animal, y la persona. Entonces todos comen una parte y todos comparten de lo que han sacrificado. Y ese sacrificio, pues no es ni para uno ni para otro, es para el Creador. Bueno, el mismo concepto, y es lo mismo que sucede en cada misa. La ofrenda no es para ti, fulanito, que me caes a todo dar, o para el otro que predica súper bien, o para el otro, no. O sea, es ¿qué le puedo yo dar a Dios? Porque en la medida en que yo le ofrezca algo de lo mío, que ahora con el paso de los siglos también se ha cristalizado en monedas y billetes, pero es a fin de cuentas pues un tipo de recambio, ¿no? Yo me involucro en ese sacrificio al que estoy llamado a participar. Y no me quedo nada más como un espectador de, sí, es el cura que lo está haciendo todo. No, soy yo quien junto con él está en este sacrificio en donde Jesucristo es el Cordero. Por eso el sacerdote dice, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre. Claro. Entonces, todo se trata de Dios Padre, que va para Él, y estamos ahí preparando los dones del pan, los dones del vino, los dones de la gente, y decimos, todo esto, Señor, que te sea agradable a ti. Ahora, digo, viéndolo un poquito así, el tema, digamos, de la misa, entendiendo esta parte, primero la liturgia de la palabra, después la liturgia eucarística, a mí lo que me recuerda es que en realidad sí estamos haciendo un recuerdo y ojo, digo recuerdo en una parte porque en otra sé que está sucediendo en ese momento, que es la parte de la Eucaristía, el sacrificio de la vida de Jesús. Es decir, empieza por el final, empieza por Jesucristo resucitado cuando le dice la paz del Señor esté con ustedes, y a partir de ahí hace cuenta que regresáramos otra vez en el tiempo a recordar esta parte de la vida pública de Jesús, esos 3 años en el mar de Galilea, Cafarnaúm, yendo él a predicar de sinagoga en sinagoga, que me recuerda a esta parte de la liturgia de la palabra, ¿no? Así es. O sea, hace cuenta que estuviéramos todos congregados, que nos decían, por aquí va a pasar Jesús. Sí. ¿No? Entonces venimos todo el pueblo a escuchar lo que iba a decir, que era como supongo que era en ese momento. Nadie sabía qué iba a decir, pero sabían que algo bueno. Entonces era, oye, va a estar en Magdala, ¿no? Sí. O va a estar en Cafarnaúm, o va a estar en Tiberíades, arribita, o va a estar, no sé, en tal lugar, como si fuera bueno, no como si fuera, porque era, digamos, yo creo que de ese tiempo la persona más seguida, a pesar de que lo seguían muchos para aprenderle y muchos otros para tirarlos, ¿no? Sí. Entonces, llegamos a esta parte donde dicen, por aquí va a pasar Jesús. Eso es en la iglesia hoy, ¿no? Entonces, por aquí va a pasar Jesús y nos va a hablar, nos va a decir algo. La parte de la liturgia de la palabra. Así es. Entonces, a partir de eso, después empezamos a recordar toda la parte de el Huerto de los Olivos, de la Última Cena en el cenáculo. Digo, ahora lo conocemos como el cenáculo, en ese momento era un lugar donde se reunieron a cenar, y las fiestas de la Pascua judías. Es decir, hay mucha parte de esta relación del sacrificio que bien dices, y también lo decías en otros episodios, de la relación con los judíos, del pueblo judío, siendo Jesús parte del pueblo judío. Entonces, como que vamos recordando varias partes de la vida de Jesús hasta la muerte y resurrección. Justo. Es que, de hecho, de eso se trata la misa. O sea, en los primeros siglos, cuando se juntaban para recordar el ágape fraterno, el banquete con Cristo para su vida, etc., las lecturas no eran como las de ahora, que ya con versículos y todo súper acomodado y todo. No, se las echaban y a veces duraban, o sea, media hora, un poco más, solamente leyendo para revivir, para actualizar el misterio de Cristo. Cuando digo revivir y actualizar,
Y aquí es importante considerarlo y no es tan fácil entenderlo, porque igual como que es medio abstracto el concepto, pero no es una conmemoración como conmemoramos, no sé, la independencia de México, ¿no? De que hoy hace 200 años fue la independencia y entonces tal. O la conquista. O lo la que quieras, muerte ¿no? de fulano o el natalicio de sutano. Exactamente. Porque, pues sí, o sea, recordamos que hace tanto tiempo y tal. La misa no es nada más una conmemoración, incluso cuando se dicen en las palabras de la consagración, hagan esto en conmemoración mía, es háganlo conmemorándome. Pero el hecho de hacerlo así significa que estamos actualizando el sacrificio. No es de que se realice otra vez, porque es nada más un sacrificio en la cruz el que hizo nuestro Señor. Pero ahí viene otra cosa que tú decías hace 2 episodios cuando hablábamos del libre albedrío, que era que Dios, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que de nosotros. Es decir, el tiempo de Dios es un eterno presente. Exacto. Entonces, el sacrificio de Jesucristo ante los ojos de Dios, por no decir el tiempo, Él lo hace cada vez que está alguien, un sacerdote en el altar. Así es. Conmemorando, entre comillas, la muerte de Jesucristo, la última cena, recordando que el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre. Sí, sí. Es decir, para nosotros a lo mejor no lo vemos tal cual así, pero para él está sucediendo en ese momento. O sea, yo supongo que el dolor que él está experimentando al él decidir permanecer, porque es una promesa que él nos dijo, yo permaneceré con ustedes hasta el final de los tiempos. También, o sea, también es en Eucaristía. O sea, porque no solamente es que permanece en nosotros, sino también permanece con nosotros y también permanece en la Eucaristía. Así es. Entonces, o sea, en ese momento en el que tú, sacerdote, estás sacrificando el cuerpo y sangre de Jesucristo, en realidad, en el tiempo de él está en ese presente siendo clavado en la cruz. Sí, o sea, es como si entráramos nosotros en el tiempo de Dios. Ajá. O sea, la Eucaristía no se trata tanto de que Dios entra en nuestro tiempo, porque eso ya sucedió. De acuerdo. Sino de que nosotros entramos en el tiempo de Dios. Y entonces Él como que nos comprende, o sea, nos abarca en su tiempo. Nosotros es imposible que abarquemos a Dios, porque es Dios, ¿no? Sí, sí. Pero entonces el misterio es justamente ese, que entramos en el tiempo de Dios y estamos viviendo su misma pasión en el Calvario. De modo que cada Santa Misa es eso, o sea, es como si nos acercáramos al monte en donde está la cruz, en donde está Él, lo podemos contemplar, están los 2 ladrones, está María, y decimos, estamos aquí. Y es en donde se va a dar una muerte. ¿Y a quién estamos ofreciendo a Dios Padre? Al Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, el Calvario se convierte en un gran altar, en donde Jesucristo es la víctima, por nosotros, para expiarnos a nosotros. Porque nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. De hecho, los judíos pues ofrecían cabritos y ovejas y palomas. Nunca se logró algo así. Por eso siempre tenían que estar repitiendo el sacrificio. Y siempre era con animales nuevos y con animales tal. Con Jesucristo es un único sacrificio, no son muchos sacrificios. Es el único. Pero es que ese único sacrificio, como es el del Cordero de Dios, que es el Hijo, no hace falta que lo hagas 2, 3, 4, 5 veces. Hace falta una, que es la que Él hizo. Y cada sacerdote, cuando celebra la misa, actualiza el sacrificio, ese mismo sacrificio de Cristo. Por eso se dice, esto es mi cuerpo. Lo que también nos platicabas en el episodio pasado, Exacto. que tú celebras en nombre de Cristo. En persona Christi. Y persona Christi, o sea, que es en persona de Cristo, ¿no? Pero esto es mi cuerpo. Diferente sería, este es el cuerpo de Cristo que se va a entregar por nosotros. No. O sea, es tan actual aquello que nos mete en el misterio divino de estar contemplando el Calvario. Y por eso la fuerza de la liturgia eucarística es tremenda. Ahora, está el ofertorio, que es lo que le ofrecemos para formar parte de ese sacrificio. Mío y de ustedes. Mío y de ustedes, Exacto. justo del sacerdote. Para nosotros eres ustedes, ¿no? Efectivamente. O sea, no es nada más
el cura que hace sus cosas ahí arriba en el altar y yo acá me distraigo entre que está la música y que esto que te doy. Exacto. No, Tuyo soy. tuyo soy. No, o sea, estamos todos en el mismo sacrificio del Hijo de Dios para nosotros, para nuestro beneficio. De hecho, cuando están cantando y pasan por regular por la canasta o qué sé yo, iba a decir para la limosna, pero es para la ofrenda, el sacerdote lo que hace es tomar la patena con el pan y dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, es fruto del trabajo lo que tenemos ahí y es lo que le vamos a ofrecer a Dios, que después Él lo va a convertir en su cuerpo y sangre. Y cuando tomamos el cáliz, decimos: bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, tal. Y seguimos. Y luego hay una oración: acepta, Señor, nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Esa la hace el sacerdote más en silencio. Ajá, eso ¿no? te iba a decir, esa yo no la he escuchado. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? O sea, mira este sacrificio que estamos haciendo, es para ti, pero porque estamos involucrados nosotros, que te estamos pidiendo la redención, la salvación, y a quien te estamos dando es a tu mismo Hijo. Tu mismo Hijo que va a estar aquí sobre el altar, como el Cordero de Dios. Ajá, como el sacrificado. Como el sacrificado. Y que al mismo tiempo, como lo dije antes, es el que sacrifica, o sea, es el sacrificante. Y es la ofrenda. O sea, Cristo se vuelve todo. El altar, el sacrificio y el que sacrifica, ¿no? Es un misterio tremendo. Incluso el sacerdote. Por eso. En ese momento. Justo, por eso. O sea, como sacerdote, que es in persona Christi, en la persona de Cristo sacrificas. Pero entonces es Cristo que está sacrificando a Cristo, porque Él es el único sumo y eterno sacerdote. Se está sacrificando. ¿No? Sobre el altar de la cruz, que también es Él. Porque el altar también es Cristo. De hecho, por eso cuando se empieza la misa se le da un beso. No es nada más por una acción simbólica X, no. O sea, es por lo mismo, por la consideración de que ahí está Cristo. Entonces, bueno, todo este misterio es tremendo cuando se vive desde esta óptica, porque ya no se va a misa nada más para escuchar la predicación buena o mala de quien esté hablando, sino porque yo mismo me quiero acercar con Dios. Que es la parte más taquillera probablemente de la misa. Efectivamente. Y la que menos... Sin ser la más importante. Bueno, sí, exacto. Sin dejar de ser importante porque es parte de la misa. Justo. Pero, o sea, la gente va o deja de ir a una misa por si habla o no bien el sacerdote. Ajá. O no sé, me peleé con el sacerdote porque no quiso hacerme un favor de lo que sea, no sé, cualquier situación que esté por ahí. Y la gente deja de ir porque no me gusta tal cura, porque no me gusta cómo habla, porque incluso en más de una ocasión he escuchado gente que dice: porque lleva una doble vida, ¿no? Bueno, ¿a ti qué? De acuerdo. No, o sea, el que está sacrificando es in persona Christi. Aunque el que pueda estar llevando otra vida, ese sí ya no es in persona Christi, ¿va? No, ese ya es, o sea, ese ya es la persona concreta. Pero es el tema de él con Dios. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo voy a creer en la iglesia si estoy viendo que X, Y? A ver, espérame. Tú estás creyendo en Dios. De acuerdo. Y el sacerdote es sacerdote por la unción, no porque él lo quiso. Dios lo invitó. Que él falló, que él cayó, que él puede ser hasta un grosero, un altanero, habla muy mal, es aburrido, lo que sea. Pero tiene la unción sacerdotal. Y ahí está, cuando celebra la misa, in persona Christi, que eso es lo importante. Fuera de la misa, pues ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, ya cambia. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A acercarnos a la Santa Eucaristía con esa disposición interior, contemplando todo esto que se está logrando y que se está realizando, en donde entramos nosotros en el tiempo de Dios, y por lo tanto hay incluso obras de arte magníficas que retratan la misa como llena de ángeles, ¿no? Porque los ángeles... Que bajan todos, claro, ¿no? Porque, sí. O que bajan o que nosotros subimos. Ok. ¿No? Porque están adorando el cuerpo de su Señor, del Hijo de Dios que está realmente presente. Entonces, el ofertorio nos prepara a todo eso y termina con esa de oren hermanos y tal. ¿Qué sucede después? Viene la plegaria eucarística, que es
Plegaria significa oración. Eucarística, bueno, de la Eucaristía. Ahí es en donde se le pide a Dios, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Fíjense, o sea, es levantar el corazón a Dios, porque Él está arriba. Y a veces nos podemos quedar muy en el plano terrenal. Levanta tu corazón, o sea, es una invitación para que si todavía en ese momento de la misa estás así medio como distraído con pendientes y con cosas y le hablas al que está al lado y sacas tu celular y lo checas un poquito por abajo y a ver qué... Levanta tu corazón, porque viene el momento más importante. Ahora, yo tengo una pregunta ahí. Entiendo que es necesario, pero ¿por qué es justo? O sea, levantemos el corazón. O sea, ¿por qué es justo y necesario? Entiendo que es necesario levantar nuestro corazón a Dios, pero ¿por qué justo? ¿Por qué sería injusto más bien? No, entiendo que no es injusto. O sea, pero no entiendo por qué es que decimos es justo y necesario. Claro, porque es un deber de justicia. Cuando hay un deber de justicia, significa que nosotros le debemos algo a alguien. Por ejemplo, yo en justicia... O sea, en agradecimiento del sacrificio. Pero no solo, porque somos criaturas y Él es creador. Sí. Entonces, acerquémonos a Dios. Es justo. Porque de Él dependemos. Sí. Incluso filosóficamente hablando, si Él dejara de pensar así un segunditito en nosotros, dejaríamos de existir. Sí, hacemos. O sea, existimos un regadero por acá. Existimos por participación del Ser Supremo que es Él. Y Él nos mantiene en la existencia, porque es Dios. Entonces, como que un deber de justicia es, bueno, estar contigo, darte mi corazón, retribuirte, agradecerte, ofrecerte. Claro que es justo. Ahora, siempre hablamos nosotros de un Dios que es justo. O sea, nosotros conocemos a Dios como un ser de amor y de justicia también. Entonces, es de las pocas veces que nosotros expresamos el ser justos nosotros para con Él. O sea, como que siempre hablamos de la justicia al revés. Como que Dios es justo con nosotros. Claro que lo es, sí. Y en ese es el momento en el de la misa donde las cosas suceden al revés, donde nosotros decimos, es justo entregar nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Pero fíjate que eso distingo también aquí. O sea, una cosa es que diga, cuando tú haces eso, tú ya eres justo. Pues no, espérame. Es el acto que estás realizando es justo. O sea, entregar, yo entiendo, elevar nuestro corazón a Dios. Eso es justo. Y es necesario. Sí, no es que seamos justos. Exacto, porque a fin de cuentas, el hombre justo es aquel que permite que Dios esté en su vida. Porque Dios es el justo, ¿no? Entonces, nosotros mismos, como ya lo he dicho antes, por nuestras propias fuerzas, pues no podemos llegar a ese tipo de santidad así como, ay, yo me esforcé tanto tiempo y un voluntarismo tremendo en donde estuve haciendo tales actos de virtud. No, o sea, aunque lo hagas, que es toda la parte ascética, necesitamos que Dios haga el trabajo más fuerte por nosotros, que es que Él nos justifique. De hecho, Cristo nos justifica en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el hombre justo ante Dios lo es por Cristo, por el sacrificio que estamos por ver. Y en esa parte donde Jesús dice eso, digo, en otro episodio lo tocaremos, pero tendrá mucho que ver con la confesión, o sea, con el pecado. Es decir, perdónalos porque en realidad no saben lo que están haciendo. Así es. De hecho, la justificación nos viene por Él, nos viene por Cristo. Nadie podría ser justo sin Cristo. Y en Él lo somos. Que es justo, digo, justo que es precisamente el sacrificio eucarístico del que estamos a punto de hablar, ¿no? Cuando está la oración eucarística, que es esta plegaria que precede al santo, porque cuando el sacerdote acaba ese y por eso te decimos, y clásico de los coros, santo, santo, ¿no? Bueno, aunque se escuche muy bonito y tal, cuando declaramos a Dios santo, santo es el Señor Dios del universo. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, ¿no? Después empezamos ahora sí con la oración que va a convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre.
O sea, le estamos diciendo a Dios, mira, solamente tú puedes. Tú eres el santo. Esto es, tú no eres el mundano, tú no eres el profano. Pero nosotros sí estamos metidos acá. Tú eres el que está separado, o sea, tú eres el que estás totalmente limpio, ¿no? Y ahora que entramos en este momento en donde tú vas a estar presente sacramentalmente entre nosotros, te lo declaramos. Y luego, ahora sí viene la oración de consagración o epíclesis, que es, por eso, Padre, te pedimos, y es cuando el sacerdote sus dos manos las pone sobre las ofrendas, esas ofrendas que al mismo tiempo fueron fruto del trabajo de los hombres, Ajá. ¿no? Y por eso el ofertorio. Ahora, en realidad impone las manos el sacerdote sobre el cáliz y el pan, ¿no? Sobre la sangre y el pan, que están contenidos en la patena y el cáliz. Antes de ser sangre y cuerpo, ¿no? Cuando hace eso, en el momento que impones las manos, invoca al Espíritu Santo. Por eso, Padre, te suplicamos. Ya hay una súplica al Padre que le está pidiendo para que ese milagro se realice. Y luego siempre hay una señal de la cruz, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahí ya estás contemplando por acción del Espíritu cómo eso dejó de ser pan y dejó de ser vino y se convirtió en cuerpo y sangre. Y entonces ahora lo que viene es la segunda parte como de ese milagro, que es cuando dice, tomen y coman todos de él. Esas palabras en concreto están puestas en negrito en el mismo misal. Ajá. Porque es como cuando se completa la acción. Eso es algo así como el bautismo y la confirmación. Ajá. Que la confirmación completa la acción del bautismo, ¿no? Bueno, esas palabras son las que completan el momento en donde el sacerdote ha impuesto las manos sobre las ofrendas. Y cuando dice, esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes, y lo eleva, lo muestra, ahí estamos ya contemplando el cuerpo de Cristo. Y lo mismo sucede con el vino. Esta es mi sangre. El cuerpo de Cristo sacrificado. Es decir, el cuerpo de Cristo ya crucificado, ¿no? Es el cuerpo de Cristo tal cual Él está ahora. Acuérdate que Cristo resucita, tiene cuerpo glorioso y asciende a los cielos, ¿no? O sea, Cristo tiene un cuerpo. Sí, sí. Es la única persona de la Trinidad que tiene cuerpo físico. Y ese cuerpo es el que estamos viendo ahí. Ahora, alguna vez que platicamos tú y yo, me decías que cuando hacías así sería como si la doxología. O sea, claro. Llegamos a eso. Pero es que fíjate, se ofrece así y luego al pueblo que se le dice, puede ser, este es el misterio de la fe o ese es el sacramento de nuestra fe. ¿Ok? Ajá. Y entonces dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se anuncia lo que acaba de suceder. Cristo murió por nuestros pecados. Tan así que se dijo, este es el Cordero de Dios. Se proclama su resurrección. Cuando se proclama algo es hacia el frente, ¿no? Hay una proclamación frontal en donde se dice, Dios va a resucitar. Ven Señor Jesús, está la declaración de la esperanza en él. O sea, a pesar del momento trágico que hemos vivido, entrando nosotros en ese pedazo de cielo, estamos en el Calvario. Total, sigue la oración del sacerdote y las plegarias eucarísticas a mí me encantan porque cada una tiene su característica, ¿no? La que más se suele usar es la 2, que es breve y que se usa en muchos lados. En Adviento y sobre todo Cuaresma a veces se usa la 3, que es ligeramente más larga, pero es diferente. Está la 1, que fue la primera que existió desde los primeros siglos del cristianismo. De hecho se llama Canon Romano porque era la que había. Esa es muy bonita. Esa fue la que yo usé, de hecho, en mi primera misa. Es preciosa. ¿Tú puedes elegir cuál usar? Así es, salvo en ciertos periodos, ¿no? O sea, por ejemplo, la plegaria eucarística 4, que soy muy fan de esa plegaria eucarística, como ya tiene un prefacio propio, o sea, ya tiene como una oración propia, digamos que no la puedes escoger cuando ya hay un prefacio destinado a tal o cual misa, ¿no? O sea, está como bloqueado en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, el caso es que cada plegaria eucarística contiene algo como propio, y así la 4 te va recordando la historia de la salvación, cómo Dios actúa en el mundo, cómo con tanto amor nos salva y tal, ¿no? La 2, como ya la conocemos, es más breve. La 1 se extiende bastante con los santos, con todo el pueblo de Dios. O sea, es una riqueza lo que tenemos también en la iglesia, que muchas veces no se conoce porque pues, nos puede llegar a tocar que en las misas a las que vamos sea siempre la 2. Pero es que es opción del sacerdote que la está celebrando, ¿no? Pero bueno, cuando termina esta plegaria que se pide por el Papa, la Iglesia, los muertos, todos, viene la doxología. ¿Qué doxología es? Cuando se eleva la patena con el cáliz y se dice por Cristo, con Él y en Él. ¿Por qué sucede eso? En las misas, yo cuando las he celebrado así en iglesias y domingo, hacía meses que no había pandemia todavía, pero era muy bonito porque mucha gente lo repite. A veces lo canta el sacerdote y a la gente le gusta cantarlo. Hay sacerdotes que incluso yo me acuerdo cuando yo estaba más chico nos invitaba a cantarlo con él, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. ¿Qué significa esto? Es la oración en donde le estamos ofreciendo al Padre, porque es a ti Dios Padre omnipotente, le estamos ofreciendo a Jesucristo y nosotros estamos unidos con Él, pero también estamos siendo justificados y redimidos en Él, y todo es por Él. ¿No? De hecho, San Juan en su evangelio, cuando va hablando del logos, del verbo de Dios, dice, todo fue creado por Él y para Él. O sea, Cristo viene a ser el centro, el fulcro, el culmen, el criterio y la referencia de todos nosotros. Y así en la Santa Misa también. Si nosotros no nos podemos justificar por nosotros mismos, ¿cómo sí nos podemos justificar? Con el Hijo de Dios. Sí, sí. Que es el Cordero. Entonces, cuando Jesucristo le dice a los judíos que es el Cordero de Dios, y Juan el Bautista se lo llega a preguntar con sus 2 discípulos que dicen, pregúntenle quién es. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde vives, maestro? Y que lo van siguiendo y tal, ¿no? Ya desde entonces, Jesucristo está tomando lo que traía el pueblo judío, que era sacrificar animales y palomas y tal, pero él dice, yo soy ese Cordero. Y así como ustedes comen después del sacrificio, mi carne también la van a comer. ¿Cómo es posible? Y en Juan 6 se escandalizan. Lo que estás diciendo es una herejía, no podemos comer carne humana, esto que lo otro. Y dice, les escandaliza esto, se pueden ir. Y el evangelio dice, y se fueron muchos. Y él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, refiriéndose a que comiendo de su carne y tomando de su sangre, seremos salvados. Evidentemente no era un canibalismo. No, ya estaba anunciando la Eucaristía. Ya estaba preanunciando la Eucaristía. Y no solamente como un símbolo, que eso lo pueden llegar a creer, de hecho, sobre todo los protestantes, que es un símbolo, pero que no está realmente presente ahí. Cuando la traducción literal, cuando se hace bien, en el capítulo 6 de San Juan, dice, esta es mi verdadera comida, o sea, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿no? No dice, esto representa mi cuerpo, no. Esto es. Y te vas a las fuentes originales y así lo dice. Entonces Jesucristo, en este momento de la misa, que lo estamos ofreciendo al Padre, si Él es el que nos justifica, como te dije hace rato, o sea, es como cargar pues el cuerpo muerto, fallecido de nuestro Señor, y decirle al Padre, aquí está, ahora sí con Él somos justificados. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre. Y por eso a mí me impacta mucho ese momento de la misa, porque literal lo estás cargando así, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces te presentas ya justificado, ya redimido. ¿Y cuál fue el precio? La muerte de Cristo. Sí, que en realidad, o sea, es bien difícil que lleguemos a entender todo lo que verdaderamente está sucediendo ahí, porque no es tan fácil. O sea, no es tan fácil entender que es como si llegaran y te entregaran el cuerpo así de tu hijo. Te digan, este es tu hijo. Así es.
es bravísimo. O sea, ahorita estamos en épocas de pandemia. Mucha gente le ha tocado perder gente cercana, familiares. Y es ese mismo momento en el que al mismo tiempo de ser muy trágico, porque es un momento muy trágico. Que nos recuerda la historia de Abraham y de Isaac. Sí, cuando iba a entregar al hijo. Así es. O sea, es ese mismo, o sea, es ese momento como tan trágico, también es el momento de la salvación. De la redención, así es. O sea, te entregamos a tu hijo muerto, pero justamente porque ya se murió por nosotros, entonces nosotros estamos salvados. Así es. Es muy fuerte. Así es. Entonces, imagínate cómo termina la liturgia eucarística, que luego ya viene más bien el rito de la comunión después, ¿no? Termina con una declaración de fe tremenda. Triste de verdad es ver cuando, quizás por ignorancia, por negligencia o qué sé yo, no por falta de conocimiento, pero ese tipo de momentos en la misa se pueden llegar a vivir pues de modo muy superficial, distraídos. Suena el celular y te vibra y estás como, pues a ver quién es, ¿no? O te acuerdas de algo y le dices a tu familiar que está a un lado de ti, oye, la comida ya... ¿Qué vamos a comer? Exacto, sí. Exacto, no típico, ¿no? De que, oye, la comida ya estará hecha o qué sé yo. Es que iban a llegar unos los invitados. Bueno, ahorita checamos. Y el cura así, ¿no? Con el cuerpo de Cristo en sus manos, ofreciéndole al Padre por ti. Y por él también, porque somos parte de... Pero él lo está haciendo en la persona de Cristo. Si es Cristo levantando su cuerpo. Así es, porque él es el único sacerdote. Sí, sí. Y todos nosotros participamos del único y eterno sacerdocio de Jesucristo. Entonces, ese momento en el que la asamblea reunida entra en el tiempo de Dios, está contemplando literalmente el Calvario a eso de las 3 de la tarde, que es cuando muere nuestro Señor. Es un tiempo solemnísimo, ¿no? La misa sigue avanzando. Y comenzamos con el rito de la comunión y siempre es con el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia que nos enseñó nuestro Señor. Sí. Bueno, después de la oración está la paz les dejo, mi paz les doy, un poco recordando también los últimos diálogos que tuvo en la última cena con sus discípulos, ¿no? No tengan miedo, yo estoy con ustedes, etcétera, etcétera. Vayan a predicar el evangelio. ¿No? Bueno, eso lo dice después ya cuando resucita, pero antes de morir, antes de Getsemaní, Juan capítulo 17 más o menos, que están los últimos diálogos, son muy profundos. Y es que cuando una persona va a morir, y tú sabes que ya va a morir esa persona, como de que las últimas palabras se te quedan súper grabadas. Sí, pones mucho más atención. ¿Por aparte. qué? Porque dices, ¿sabes qué? No me va a decir más porque va a morir. Entonces, Jesucristo, sabiendo que se acerca su hora, los junta, los ama hasta el extremo y les abre su corazón. Y les habla del Espíritu Santo y les habla de todo lo que va a pasar, que Él va a prepararles una morada, etc. Y les dice, tengan paz. ¿No? Paz en su corazón. Ahora, paz se los dice varias veces, ¿no? Se los vuelve a repetir. Exactamente. O sea, incluso cuando se les aparece también. La paz esté con ustedes y los otros todos asustados de dónde apareció, ¿no? Todo menos paz. Justo, ¿no? Así como un fantasma o qué sé yo. Entonces, pues bueno, se da ese momento en donde se desea la paz. Y aquí viene algo muy curioso, y seguramente tú lo has vivido también. El sacerdote dice, la paz esté con ustedes y todos, y con tu espíritu. Y luego el cura dice, pueden darse un saludo de paz, ¿no? Y a veces la paz se vuelve aquello, pero bueno. Sí, o sea, romería. Un poquito aquí y allá, ay, sí, no sé qué, y hola. Y luego el coro empieza con el Cordero de Dios. Aprovechas a saludar al que llegó después y no saludaste. Desastre. Tío, ¿cómo no, la paz? ¿Qué onda? Y bienvenido, sí, no sé qué gusto verte, y esto que lo otro, ¿no? Y un poquito así como, hombre, como si fuera una junta social, no sé, que es una sociedad la que está ahí, claro que está ahí, pero la paz que se está ofreciendo es la paz de Cristo. No es el saludito de ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Sí. No, que también es válido hacerlo, pero allá afuera, ¿no? Entonces, la paz de Cristo viene de que Cristo mismo la está dando en el sacerdote,
Por eso es la paz esté con ustedes. O sea, es recordar a ese Jesucristo que se apareció a los apóstoles y de repente les dice, la paz está aquí con ustedes y con tu espíritu. Y entonces dice, dense el saludo de paz. El saludo de paz en Cristo. Por eso es, cuando alguien te da la paz esté contigo y tú deberías de responder y con tu espíritu. Y a veces, y es bien curioso y hasta simpático, pero hasta nos limitamos a así, ¿no? O sea, como que levantamos la cabeza un poquito, la mano, guiñamos el ojo y así como que ahí está la paz, ¿no? O sea, como si fuera un saludo, pues es un saludo que te das en la calle. Es diferente cuando se da la paz en Cristo, porque ha venido todo del sacrificio, porque ya está ahí el presente y dice, hey, tienes que estar feliz, tienes que tener mi paz, ¿no? Bueno, cuando sucede eso, que es un merequetengue muchas veces, Sí. el coro por lo regular empieza a cantar Cordero de Dios. Suben los niños a chocar al padre y todo, ¿no? Claro, porque viene de Cristo la paz. Mira, ahí sí se cumple de un modo muy precioso eso. O sea, que vengan los niños y se acerquen a Cristo para que les dé su paz. Pero bueno, empiezan con el Cordero de Dios. Y a veces estamos todavía en la paz, mientras el coro ya está en el Cordero de Dios. Sí. Y el sacerdote está rezando otra oración personal. Yo, por ejemplo, cuando vamos a la paz, yo no canto de paz regularmente, canto el Cordero de Dios, que entiendo que es como irle avanzando un paso, ¿no? Porque aparte, de pronto el sacerdote se suma con el Cordero de Dios, termina y ya no hace, o sea, ya no hace como la predicación esta del Cordero de Dios, porque ya lo hizo mientras hacía... Bueno, que el sacerdote que celebra realmente no es de que la deba de hacer porque tiene otra oración personal. Exacto. Y se suma con la del Cordero, es lo que yo te digo. Justo. O sea, está haciendo su Va oración a la par. y después regularmente termina antes que el canto y entonces termina regularmente con nosotros haciendo el final del Cordero de Dios que va hacia darnos la paz, ¿no? Así es. Pero fíjate, la estructura debe ser, te das la paz en Cristo y luego juntos, cuando el sacerdote fracciona la hostia consagrada. Para él recibir la comunión. No, o sea, cuando la parte para después mostrarla, ahí se debe de comenzar el Cordero de Dios. De hecho, es cuando se fracciona el pan, es como si se fraccionara la víctima. A como Jesucristo, esta parte que decías hace ratito, cuando se cortaba la carne para recibirla todos ahí. Es correcto. Entonces, a Cristo no le rompen ningún hueso, y eso es cierto, ya era incluso una profecía. Pero ahí lo simbólico es eso, o sea, cuando se fracciona el cuerpo de Cristo, cuando se rompe la hostia, aunque ya sabemos por la teología que sigue siendo el mismo Cristo y que no es de que hayas matado a Cristo ni nada por el estilo, pero bueno, que cuando la fraccionas, ahí es cuando se parte el cordero, un poquito tomando el paso previo a la comunión ya con todos. Ahí es en donde la misma gente, el mismo pueblo, debe de proclamar: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y entonces el sacerdote, cuando fracciona, siempre quita un pedacito de la hostia. Y ese pedacito lo pone en la sangre. Exactamente. Y ese pedacito lo echa en la sangre de Cristo. Y dice: el cuerpo y la sangre de Cristo sea para nosotros de salvación. Ahora, justamente ahorita que decías esta parte de partir y que no es que se parta el cuerpo, o sea, también para que la gente entienda un poquito más, cuando se parte es ambas partes son el cuerpo entero de Cristo. Claro. Y ese pedacito que se le arranca es el cuerpo entero de Así Cristo es. que entra a la sangre y de el que Cristo. tú recibes también. O sea, cada una de esas partes que nosotros recibimos es el cuerpo entero de Cristo. Así es el cuerpo entero. No es de que yo te doy un dedo y el otro le doy un brazo y el otro no. O sea, me tocó riñón, o sea, es el cuerpo entero de nuestro Señor. Pero se parte ese pedacito, el cuerpo y la sangre sean para nosotros alimento de vida eterna. Recordando de nuevo las palabras de nuestro Señor. Y luego viene una oración que el sacerdote hace en silencio. Por lo regular, cuando el pueblo está en el Cordero de Dios. Es un poquito larga también y está en latín. Esa no la digo ahora. Pero le declaramos a Dios como todo el amor nuestro. Le decimos que este sacrificio es para nosotros, o sea, para Él, pero para nosotros, para que nos guarde del pecado y que nos permita estar siempre con Él, ¿no? Y que nadie nos separe de Él. Después de eso viene, ahora sí,
cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios. O sea, ya que el pueblo ha reconocido que en el animal, que es el Cordero, ¿no? que en ese caso es el cuerpo de Cristo, se fracciona y tal, ahora sí se muestra. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Entonces, hay una asociación tremenda entre el tipo de sacrificio que vivían los judíos y cómo Jesucristo le da la vuelta manteniendo ciertas cosas, pero lo renueva en él. Y hace que comamos su carne y su sangre para la vida eterna. Así como antes comían de la carne y de la sangre del animal para expiar los propios pecados. Pero es que es Jesucristo el único que los expía para siempre en el único y eterno sacrificio de la cruz. Y entonces es cuando todo el pueblo dice, bueno, vamos a participar de ese sacrificio. Pero mira qué importante es esto. Voy a participar de ese sacrificio porque también yo mismo he ofrecido. Sí, porque es nuestro sacrificio en realidad. Sacrificio. O sea, porque cuando el sacerdote dice es mío y de ustedes, exacto, o sea, se convierte en nuestro sacrificio. Por eso el tema de la ofrenda, que lo estaba comentando, va más allá de la consideración de la persona, del sacerdote o de la limosna. O sea, va todo en función del sacrificio. Decías una frase hace ratito que me gustó mucho, que yo nunca había escuchado, de que no hiciera ruido. Exacto, ¿no? Que era para que no fueran moneditas. O que no pese tanto, ¿verdad? que es lo mismo. Para que fueran billetes. Sí, no, entiendo que va mucho más allá de eso. Porque claro, ya contemplando esta realidad uno dice, caray, pues es que es diferente. O sea, ya es cómo yo me estoy acercando a este sacrificio. Que es una ofrenda personal para con Dios, no es para con el sacerdote. Y esto lo digo porque entiendo que yo empecé diciendo que yo en ese momento del ofertorio, yo lo veo no tanto como una ofrenda de mí hacia Dios, porque entiendo que hay muchos otros momentos de mi vida y del día en donde puedo yo hacer un ofertorio a Dios, ¿no? O sea, puedo digamos, participar en muchas otras cosas para ofrecer algo de mi vida, de mi tiempo a Dios. Así es. Como esto que hacemos tú, que igual hoy esto que estás haciendo también es un ofertorio a Dios. O sea, es una ofrenda de tu tiempo, de tus conocimientos, de tu sacerdocio, de tu misión sacerdotal, lo que quieras, al servicio de Dios. Así es. O sea, para con los demás, pero al servicio de Dios. También es un ofertorio. Sí, o sea, a Dios se le puede ofrecer el día, tu mismo trabajo, etcétera. Pero también recordar que cuando se está viviendo un santo sacrificio como el de la misa, sí es bueno materializar mi propia oferta, mi propia ofrenda. Sí. ¿No? Con algo tuyo. Que digo, por desgracia, y sobre todo en las grandes ciudades, siempre esa materialización viene a ser económica, ¿no? Sí, y es que si no es, o sea, tendría que ser, porque bien lo decíamos hace rato, las canciones del ofertorio son así, es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es decir, seguramente te ha tocado que llegue gente con canastas de fruta, como antes sucedía mucho más también. Así es. Ahora, han cambiado también los tiempos, no vivimos en el campo. Tampoco es como que, oye, vamos a ir a misa, que sería padrísimo, me encantaría un día hacer eso. Vamos a misa y entonces voy un día antes al árbol y recojo fruto y debe ser padrísimas esas misas. Así es. Bueno, o sea, es que la gente es su trabajo y de hecho médicos, por ejemplo, que también están en un pueblo y así, muchas veces la gente no les paga con dinero, sino que les lleva fruto de su trabajo. O una gallina, un pollo. Tortillas o lo que sea, ¿no? Pues aquí están unos nopalitos que... O sea, es siempre como la ofrenda por el sacrificio realizado. Pero bueno, ya hablamos del ofertorio un rato. Aquí nada más como para vincular cómo el sacrificio y la ofrenda van muy de la mano, porque lo que vas a estar comulgando es justamente lo que tú mismo has ofrecido. Que no importa si es mucho o poco, lo que sí importa es cómo lo ofreces, como la viuda que ofrece una monedita, pero ofreció más que los que llegaban incluso con baúles llenos de dinero. O sea, es cómo lo traes en tu corazón lo que le ofreces a Dios. No al cura, no a la iglesia física, no a Roma ni al Papa, a Dios. Eso es lo importante.
Que volvemos a lo mismo. También de esta ofrenda que nosotros damos, que volvemos a lo mismo, que casi siempre es económica, también la iglesia también hace muchas obras de caridad con ese dinero. Sí. O sea, no es como que, ay, ahora nos sobró, vamos a comprarnos X cosa. No funciona así tampoco. Sí. O sea, una parte se queda en la comunidad, otra parte se va para la diócesis, otra parte llega a Roma. Así y volvemos a lo mismo. Es que dicen, no, es que el Papa seguramente le llega mucho. Sí, pero mucho de eso que le llega al Papa también se dona a la caridad y se dona para muchas obras que la iglesia también aporta. Así es. Y la otra cosa es que dicen, no, pues es que tienen mucho dinero los padres, mira nada más la Capilla Sixtina. Sí, la Capilla Sixtina Véndela. Valdrá todo el dinero. Es más, no creo que tenga un precio, no. Pero no se puede vender. No, ni siquiera cotizar. No se, o sea, ni aunque quisieran y dijeran, ay, hoy la vamos a vender, no se puede vender. O sea, ni eso, ni las iglesias, ni la Basílica de Guadalupe, que tiene el ayate que vale, nadie la podemos comprar. Sí, pues o sea, no, primero no la podemos comprar porque no está a la venta. Ni se va a poner a la venta. No. O sea, imagínate sería si ridículo, quisieras comprar, oye, quiero comprar el ayate de la Virgen de Guadalupe, ¿cuánto cuesta? No se puede. O sea, es que sí, dos, una no se puede y dos, no se va a vender. Justo. O sea, no es algo que nosotros digamos, híjole, es que yo quisiera que la iglesia, entonces, pues a lo mejor que vendan algún cuadro. No se puede, porque primero la iglesia fue construida con la parte económica de la iglesia, pero también con la ayuda del pueblo. Así es. O sea, las iglesias se construyen en iglesia, en comunidad. Y eso siempre porque era para Dios. De acuerdo. Porque los hombres pasamos, los hombres morimos, los hombres estamos aquí 70, 80 años y somos peregrinos y después nos vamos. La Basílica de San Pedro se construyó en ¿cuántos años? Sí, tardó bastante. Le tocó a cuántos papas. O sea, no es como que, yo lo quiero hacer porque yo quiero. No, era, yo quiero hacer una iglesia, se creía más alta para que estuviera más, o sea, para que estuviéramos más cerca de Dios, pero no era para que la disfrutara el papa que hizo la Basílica de San Pedro. Es que con una obra tan grande y tan monumental, lo que expresa no es nada más un enorme gasto. No, es la grandeza de Dios. Sí, justo, es la grandeza de Dios, pero también en el hombre. O sea, que el mismo hombre, siendo así de pequeño, sea capaz de expresar la grandeza del Creador con una obra de arte así. Sí, ¿no? sí. Entonces, todo el arte gótico, o sea, barroco, en fin, es precioso por lo mismo, porque es un reflejo de lo que somos. Imagen y semejanza de Dios. O sea, y lo expresamos en algo de piedra, en algo material si quieres, pero de lo único que habla es de Dios, de qué tan grande es con nosotros. Pero bueno, este es otro tema muy interesante a continuación. A ver, tema de la comunión. Estamos entonces, habiendo ofrecido y hecho el sacrificio, que también es nuestro, comulgando a Dios. O sea, estamos comiendo el cuerpo de Dios. Para eso hay un camino en el que se le declara santo, en donde nosotros le pedimos su perdón, en donde nos declaramos culpables y le decimos, Señor, ten piedad, y yo confieso también mi pecado y tal. Es importante decir que cada Santa Misa, por el hecho ya de vivirla, digámoslo así, te limpia de los pecados veniales. Uh-huh. ¿Ok? Y por eso podemos acercarnos a la comunión. O sea, por eso podemos, ahora sí que, dejar que el cuerpo de Dios entre nosotros. Pero eso sucede en la primera parte de la misa, ¿no? Exactamente. Yo confieso. Desde yo confieso. Y es toda esta actitud de quién soy, de dame tu gracia, de tú eres el santo. Entonces me acerco a ti sabiendo que no soy perfecto porque nadie es perfecto, uh-huh. Que tendré muchas faltas, que tendré otros pecados veniales, pero aún así la acción eucarística me limpia de ello, ¿no? Y por eso en la misma misa es valiosísima. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver la comunión como una especie de derecho? Como una especie de, ¿cómo? ¿Cómo es que a mí no me la dan? Como si fuera un trámite por haber ido, ¿no? ¿Cómo es que a mí me la están negando? ¿Cómo es que yo no puedo? Y ahora resulta que, espérame, es que no se trata de un bien que la iglesia dice, sí, este para ti sí y para ti no. Se trata de un bien, que es el mismo cuerpo de Cristo, que es, nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado,
Y entonces lo que sí podemos decir es, cuando hay un pecado que no solamente es venial, sino que es mortal, que hay pleno conocimiento, consentimiento, etcétera, te va a hacer hasta daño unirte a Dios. Porque necesitas previamente poner esto también ante su misericordia en el foro sacramental de la confesión. Pero muchos no lo entienden así. Y más bien lo ven como claro, pues nada más si uno vive, no sé, con otra persona y no está casado, pues entonces ya no se puede comulgar. O los divorciados, entre comillas, divorciados vueltos a casar, pues tampoco podemos. Pero es que la iglesia es una cerrada de mente y esto, aquel otro, y los curas, que es que no se trata ni de nosotros ni de la iglesia. Se trata de tú con Dios. Exacto. Y nosotros somos puros administradores. Si tú en conciencia te estás dando cuenta que la vida que estás llevando adelante no solamente tiene caídas frecuentes, que eso, como te digo, uno puede acercarse al sacramento de la confesión y luego comulgar, o incluso, si son veniales, comulgar directamente sin ningún problema, sino que dices, no, yo quiero pecar, yo me empecino en pecar, yo decido pecar y encima sé que está mal. Caray, pues es que entonces, ¿cómo te acercas a Dios así? Sí. ¿No? O sea, Él es el santo y ya lo declaraste. ¿Cómo querer mezclar agua con aceite? No se puede. Sí, no se puede. Y si lo quieres hacer, te puede ir peor. Porque entonces lo que es sagrado, tú lo haces profano. Y es como una desacralización del cuerpo de Cristo, que debería de ser lo más precioso y lo más sagrado que consumas en esta vida. Sí, y en teoría, si estamos yendo a misa, entenderíamos esto como que así sucede. O sea, no es de que... esa es la parte importante del por qué tenemos que entender qué es la misa. O sea, por qué vamos a la misa. Que es todo esto que sucede, que entre muchas otras cosas será recordar en tiempo presente la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, acercarnos, reconocernos pecadores. O sea, es decir, hay muchas partes que ya vimos en estos 2 episodios que van sucediendo durante la misa, que son muy, muy, muy importantes, que difícilmente hacemos conciencia de cada una de ellas por todas. La primera que se me ocurre es por costumbre. O sea, porque vamos y creemos que es más de lo mismo sin hacer consciente que en realidad es Jesucristo quien se está entregando otra vez ahí por nosotros. Que estamos escuchando las palabras que dijo en sus predicaciones durante su vida, durante la vida pública. O sea, lo que escucharon los apóstoles es lo mismo que estamos escuchando nosotros. Así es. Lo que le dijo a los apóstoles, a quienes lo seguían. Entonces, si quitamos todo este sentido de que en realidad estamos siendo apóstoles de Jesús ese día también en la misa, es decir, estamos siguiendo a Cristo, entonces si no entendemos eso, no tiene validez lo demás. O sea, no tiene sentido. Pero hay perdón, o sea, muchas veces también nos quedamos con el deber, el sentido del deber. Es que tengo que ir a misa el domingo si no es pecado. De acuerdo. ¿No? Pero entonces ya no vamos como esos apóstoles. Justo, o sea, ¿a quién le dices en tu sano juicio? Es que te tengo que amar porque si no estoy mal. No, a nadie. Pues eso no es amar. Pues eso no es amar. Eso no es amar, ¿no? De acuerdo. Y la misa se trata de ¿qué? Del mayor sacrificio por amor a ti. Sí. En donde el mismo Dios muere porque dice, ¿sabes qué? Te amo tanto que doy mi vida por ti. Ojalá tú me des 1 hora de tu semana, ¿no? Sí. O sea, Dios de verdad que nos está pidiendo mínimo. Y ese es el mínimo. Ojalá que puedas tener... Y la realidad es que ni siquiera nos lo pide. O sea, está abierta la invitación. Justo. Pero no nos lo pidas. Digamos que desea que estemos ahí, ¿no? Claro que le encantaría, pero a mí nunca me llega un mail, así un WhatsApp que diga, hey, soy Dios, te espero el domingo, ¿me explico? No, o sea, y si no vas, te mato ese mismo día. Y no solo está abierto el domingo, está abierto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Bueno, digo, entender esto creo que puede ayudar bastante para ampliar horizontes y decir, a ver, la misa no se trata nada más de dar dinero a la iglesia, no se trata nada más de ver cómo predica el cura. Es decir, no es la recaudación de la iglesia. Exacto, no es ni la recaudación, no es a ver a cuál voy que me guste más, no voy tampoco a la que dura 25 minutos porque es el padre Rapidín. Ahí en Monterrey me acuerdo, había un
un sacerdote. En cada ciudad hay uno de esos, había un sacerdote que, bueno, era una iglesia muy pequeña, no digo cuál es, pero era una iglesia muy pequeña y se le llenaba de gente, pero durísimo los domingos. Pero es que la misa con cantos, homilía, credo, gloria, todo. Era 40, 45. No, duraba media hora. Ah. De domingo, ya habiendo distribuido la comunión a todo mundo también, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él adelantaba ciertas cosas, ¿no? Entonces, mientras estaban leyendo las lecturas, pues él ya estaba con el rito del ofertorio haciéndolo como para dejar todo listo, y luego daba la bendición antes de la comunión y decía, bueno, el que se quiera quedar para la comunión que se quede y los demás ya se pueden ir. O sea, como... Sí, y bueno, la gente decía, qué maravilla. Qué buena misa, es no, lo que qué buena siempre misa, decimos. porque fue rapidísimo y todo. A ver, entendamos la teología que hay detrás. O sea, démonos cuenta, me suele estamos yendo a ser partícipes del sacrificio de Cristo. Claro, o sea, no es de que, oye, si me la das en 20 minutos así como rapidita, bien. Si es más, la verdad es que tengo otras cosas que hacer. Espérame, es que ¿en serio le vamos a medir el amor? Si no, no hay que ir. Digo, hasta me cuesta decirlo así, pero pues mejor ni vayas. Exacto, ¿no? Sí. O sea, si vas a andarle pichicateando a Dios 10, 15 minutos, que porque luego es que me he aburrido, es tarde, estoy... ¿Sabes qué? Pues entonces quizás no has comprendido qué sucede en la misa. Y ahora, otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, porque justamente Alex, un muy amigo mío con el que hago el tema de los evangelios, él fue el que me dijo lo que significaba o sea, el vayan y dispérsense, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es la parte final? En la parte final de la misa, para ir llegando a ese punto, que en realidad no termina ahí. Justo. O sea, nosotros vamos a ser partícipes a recordar los pasajes de la vida de Jesús en la parte litúrgica, después a vivir el sacrificio de Jesús en la parte eucarística, a recordar la oración que Cristo nos enseñó, a reconocernos pecadores, a santificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa experiencia que vivimos o que tendríamos que ser conscientes de que estamos viviendo, después es ir y predicar. Así es. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes no les alcanza el tiempo, no les alcanza la vida, no hay tiempo. Entonces ahí es donde nosotros como iglesia, es decir, ahí es donde también somos comunidad, nos corresponde ir y enseñar y predicar con el ejemplo, no nada más con la palabra y lo que decía hace ratito. No vas a llamar y hola, ¿cómo estás? Soy José Ignacio y te veo hablar de Jesús. No funciona así. Te voy a poner el evangelio diario. Exacto, no funciona así. Funciona que más allá del sacerdote Miguel Guerra, del padre Miguel Guerra, existe Miguel Guerra, que es la persona. Que esa persona, si tú lo ves, él predica, es decir, él puso su vida al servicio de Dios. Toda su vida, pero eso predica con el ejemplo. En el momento en el que te lo encuentres, va a estar su vida al servicio de Dios. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros para acercar a Dios a las personas. Claro. No es nada más llegar con el evangelio primero y decir, oye, evangelio según San Marcos y tal a tal, y mira, aquí dice, dichosos aquellos. No es así. Porque hay que ser conscientes de que la mayoría de las personas no saben quién es Dios del todo a todo. Como yo te puedo decir que hasta a lo mejor estos 2 capítulos no sabía lo que significaba la misa en cada uno de sus puntos. No, digo, y se puede seguir profundizando mucho. No, de acuerdo. Habrá libros y bibliotecas enteras hablando de la Santa Misa. Sí. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros como misión, digamos, posterior a la misa, ir a acercar a Dios a la gente? Que esa es la misión. Bueno, mira, eso creo que tú ya... O sea, quizá como laico sea más fácil que tú mismo lo puedas expresar, porque tú haces muchas cosas, o sea, rosarios, el evangelio, limosna de repente, por aquí, por allá. O sea, creo que sí lo puedes transmitir. Ahora, de ser discípulos y misioneros, el que es discípulo es aquel que está con Cristo. Y el que es misionero es aquel que es mandado. De hecho, la palabra misionero, misa, viene de ahí. Ajá. Cuando la misa termina en latín, se dice ite missa est. Es más o menos una traducción, id, sois enviados, ¿no? Es decir, todos somos misioneros. Todos somos enviados. O sea, a todos nos dicen,
vayan y sean misioneros. Y la palabra misionero tiene esa connotación, o sea, yo he sido enviado. ¿Enviado por quién? Por Jesucristo, que lo he recibido y con quien me he encontrado en la Santa Misa. A quien escuché. A quien escuché, para decir que la buena nueva. ¿Cuál es? Que Cristo ha muerto por mí y que ha resucitado y que me ama. Y a ti también, y al otro también, y al otro también. Es tu wow. Entonces la misa, después de la comunión, donde se guarda un silencio y se cierra con la oración final, cuando el cura dice, ite misa est, que es, pueden ir en paz, la misa ha terminado, ya en las traducciones y luego hay una bendición. Sí. Bueno, tiene ese sentido que tú dices. O sea, no nos quedemos aquí con la santidad guardada en la iglesia física. Hagamos de la santidad algo de todos los días. Algo que se exprese en un apostolado concreto, en un discipulado. Ahora, ¿cuál sería una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol? Bueno, el que es apóstol incluso llega a formar a los demás para que sean discípulos. Y el discípulo tiene una relación con Jesucristo. Vaya, la iglesia a la que pertenecemos hoy, tú y yo, viene primero de Jesús y después por los apóstoles. Por la predicación apostólica, sí, claro. Sí. Entonces, ser alguien cercano a nuestro Señor nos hace discípulos de Él. Porque yo ya he hecho la experiencia de Cristo. Y entonces no me lo puedo guardar, no me lo puedo quedar. Es como si a ti de repente te llega una notición tremendo para tu vida, ¿no? Oye, tal noticia, te has ganado X o te han contratado no sé dónde. Y dices tú, oye, es tanta la emoción que no me lo puedo quedar. O sea, lo tengo que transmitir y vas y se lo dices a alguien y oye, a un amigo o a tu familia. Oye, es que me acaba de pasar esto, estoy bien contento. Te acabas de dar cuenta que lo que acaba de pasar es que Jesucristo te ha manifestado y te ha declarado su amor. Así, pero en extremo. Ah, caray, es que eso pasó en la misa. Eso pasó en la misa. Sí, quieres salir lleno de alegría. ¿Y cómo lo vas a transmitir? ¿No? Saliendo del estacionamiento, luego pitándole al otro porque se metió y no te dejó pasar, ¿no? O que se te acerca alguien y te pide limosna y que la limosna es un acto de misericordia. Y dices, no, ahorita no tengo, pero sabes que te vas a ir a gastar ahorita no sé cuánto para la comida. Y no tuviste ni un poquito para esa persona. O sea, como que hay muchas cosas que ya después debemos de pedirle a Dios la gracia para poder ir encarnando, no nada más en la misa, sino fuera de ahí. Porque somos enviados. Y misiones no es nada más la Semana Santa. Es todos los días. No, y yo creo muy puntualmente en esta parte que hay muchas formas, o sea, hay mucha gente que conoce a Dios, hay mucha otra que no lo conoce o que no lo conoce de la misma forma que nosotros. Entonces, sí creo que es un tema que de entrada, sinceramente, a mucha gente le genera rechazo más hoy en día. Pero una forma buena de acercar a Dios a la vida de las personas es dando ejemplo con la vida misma. Es decir, lo que decíamos hace rato de los santos, que la vida de los santos es santa, o sea, son santos porque pusieron su vida al servicio de los demás. Así es. A muchos les costó la vida, a muchos otros no, en fin, pero pusieron su vida al servicio. Esa es la vida de un santo muchas veces, la vida en servicio de los demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú llegabas a conocer y pasaba, por ejemplo, con Juan Pablo II, que lo veías y algo te movía, algo te inspiraba, ¿no? Santos digo que nos hayan tocado ver a nosotros, ¿no? Sí. Me imagino que habrá sido un espectáculo ver a la Madre Teresa de Calcuta. O sea, deben de haber sido espectáculos de gente que tú ves y dices, este es un santo. Entonces, lo que pasa es que la gente algo ve bueno en ti, que es decir, está Dios en ti, que es bueno. Entonces, ven algo bueno dentro de ti y dicen, yo quiero ser como él. Entonces, puedes empezar por llamarle y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que hacía Jesús también? Preguntarle a la gente lo que los demás no le preguntaban. Que nosotros hoy decimos, hola, ¿cómo estás? Como si fuera un solo mensaje sin ningún significado. Así es. Y cuando llega alguien y te contesta mal, automáticamente te sacas de onda. Sí. Entonces, eso es preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Con el significado real que cada una de esas palabras tiene. Entonces, esas personas van a entender y van a decir, esta persona es diferente al resto. Es decir, es bueno. ¿Y qué significa que eres bueno? Es que tienes a Dios en ti. Justo. Que de eso se trata también la misa. O sea, que Dios more en nosotros con fuerza, sacramentalmente,
y que vamos a ir cristificando nuestra alma para que nosotros seamos Cristo para los demás. De modo que todo el bien que hacemos no es nada más por un esfuerzo personal, sino es porque Dios está en nosotros y Él se transmite al prójimo así. Exacto, y la gente lo percibe porque sí se percibe. O sea, tú ves a la gente cuando está en paz, ves a la gente, dices, esta persona es buena. Entonces, esa es una buena forma, digamos, de nosotros como laicos que hay que hacer equipo con los sacerdotes, porque los sacerdotes muchas veces tienen un bloqueo inicial por el simple hecho de ser sacerdotes, y hay muchas personas que no quieren acercarse a un sacerdote por miedo. Okay. Ahora, nosotros como laicos tenemos otra misión que es en comunión y en común unión con el sacerdote, que es hacer iglesia y hacer misa. Es decir, el sacerdote nos predica a nosotros. Nosotros no tenemos ese rechazo con el sacerdote, sino todo lo contrario. Nos hizo parte del sacrificio de Jesús, porque nos hizo parte, porque es mío y de ustedes. Entonces, Él nos hizo parte y nosotros tenemos otra parte que nos corresponde como laicos de salir a predicar, más allá del evangelio, a predicar a Dios, o sea, a enseñarle a la gente quién es Dios. Entonces, y que te ama y que te ha salvado. Exacto. Entonces, nosotros haciendo el bien y preocupándonos por las personas, ayudando a los demás, poniendo nuestra vida en servicio, que es la vida de un santo, entonces es como la gente empieza a bajar la guardia. Y dicen, sí, aquí esto es bueno. Y eso nadie lo puede negar. O sea, esa persona que pone su vida al servicio de los demás, eso es bueno. Y donde está lo bueno, ahí está Dios. Ahí está Dios. Así es. Pues me encanta esa frase para cerrar. Pues muchas gracias a todos los que han escuchado sus 2 ya episodios de la misa. La verdad es que me encanta hablar de este tema y es muy enriquecedor, creo yo. Y pues gracias también, José Ignacio. Por gracias a ustedes que nos regalan también un ratito de su tiempo y ojalá esto sirva para inspirarnos y motivarnos a poner nuestras vidas al servicio de los demás, al servicio de Dios principalmente, pero poniendo nuestra vida al servicio de los demás también le estamos poniendo al servicio de Dios. Ahora, la misa termina, lo hicimos hace ratito, con una bendición. Ajá. Que me gustaría que nos dieras para cerrar este tema de la misa. Como cierra una misa. Como cierra una misa. Vale. Entonces, así lo hacemos y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pues sale hasta el siguiente episodio y nos pueden escribir, ya saben, siempre a @PMiguelGuerra o José Ignacio MTZ y parresía.podcast en Instagram. Dios los bendiga. Esperemos que hayan tenido un feliz inicio de año y que este sea mejor año que el pasado. A darle con todo. Nos vemos. No te pierdas una emisión más de Parresía, donde hablaremos del porqué y el para qué de nuestra fe, de los dogmas, de la moral, nuestras costumbres, la doctrina y todo lo relacionado con nuestra iglesia. Hasta la próxima.